Bueno, bienvenidos a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a desgranar un tema que de verdad creo que va a cambiar por completo la forma en que entendemos lo que nos prometen los políticos. Totalmente. Es que es un cambio de paradigma brutal. Sí, es que vamos a sumergirnos en un texto bastante inquietante, diría yo, del psicoanalista Hernando Bernal. Se titula La felicidad es un factor de la política. Y nuestra misión hoy es desmontar un poco los engranajes de esta maquinaria invisible. Exacto. Una maquinaria que opera todo el tiempo, pero que casi nunca vemos, ¿no? Claro, porque Bernal propone que la política contemporánea, o sea, me da igual la ideología o el partido, está diseñada estructuralmente para manipular nuestra necesidad más desesperada. Que es la obsesión por ser felices, ni más ni menos. Tal cual. La obsesión por la felicidad. Y, a ver, para entender cómo funciona esta trampa, pensemos por un momento en la firma de un contrato normal y corriente. Por ejemplo, un contrato para construir un puente. ¿Vale? ¿Un puente? Claro, en la ingeniería pura hay una expectativa de precisión que es absoluta. Los planos te muestran cada pillar, se usan unos materiales muy específicos y al final, pues el puente o sostiene los coches o se derrumba. Es algo categórico, binario y hasta reconfortante, ¿verdad? Sí, es tranquilizador porque puedes medirlo. Pero claro, cuando das el salto de la ingeniería al mundo de las promesas electorales, a los contratos sociales, toda esa claridad desaparece por completo. Se esfuma. Se esfuma, exacto. La ingeniería se da el paso a un terreno súper pantanoso. Y lo que Bernal nos ayuda a ver aquí, que es fascinante, es que para comprender la política de nuestra época, la sociología o la economía clásica ya se nos quedan cortas, no son suficientes. O sea que hay que ir más allá de los números y los presupuestos. Mucho más allá. Hay que adentrarse en cómo se gestionan las emociones, los miedos, las contradicciones humanas. Porque el discurso político moderno no opera solo en la simple administración de recursos tangibles. Ya. Opera en el núcleo mismo de nuestra psicología, en los deseos más profundos. Claro, y precisamente por eso resulta tan revelador el enfoque que le da Bernal a todo esto, porque él arranca el texto estableciendo una frontera muy clara entre lo que es la política desde el punto de vista del psicoanálisis y la política en general, la tradicional que todos conocemos. Efectivamente, hace esa distinción que es clave. Y advierte, y esto me parece súper interesante, que la materia prima con la que trabajan los líderes no es la lógica, sino la mente humana. Y para explicar esto, introduce un concepto que, bueno, yo admito que requiere darle un par de vueltas porque tela. Sí, es un concepto denso. Muy denso. Habla de que la política en el psicoanálisis tiene en cuenta lo que él llama lo real, que define como el goce. Y, a ver, la definición que da de goce es casi una contradicción en sí misma. Es totalmente contraintuitiva, sí. Claro, porque lo describe como la satisfacción que encuentra el sujeto, o sea, nosotros, en el malestar. Y a primera vista tú lees eso y dices, esto es absurdo. Buscar satisfacción en el malestar desafía cualquier instinto de supervivencia básica, ¿no? Bueno, claro, desafía la lógica si nos quedamos en una definición muy superficial del placer. O sea, el hedonismo clásico siempre ha asumido que el ser humano busca el equilibrio, estar tranquilo, rehuir el dolor a toda costa. Lo normal, vamos, lo que todos diríamos que queremos. Exacto. Pero el psicoanálisis de Lacan, que es en el que se basa Bernal para este texto, plantea algo mucho más oscuro. Plantea que el goce es una pulsión excesiva. A ver, no es comerte un buen plato de paella y sentirte saciado y feliz. Ya, no es ese tipo de placer. No, es esa energía paradójica que surge de la fricción, del conflicto constante, del sufrimiento mismo. O sea, es una fuerza que nos mantiene anclados a situaciones que conscientemente decimos que rechazamos. Porque en el fondo esa queja constante nos da una identidad, ¿verdad? Totalmente. Nos da un lugar en el mundo. Fíjate, a ver si logramos aterrizar esta idea del goce con una imagen súper cotidiana, porque creo que así se entiende mejor. Imaginemos a un grupo de personas en una oficina, ¿vale? Vale, me lo imagino. Que se reúnen religiosamente todos los días en la máquina de café para quejarse con muchísima amargura del atasco monumental que se han comido al venir a trabajar, o yo qué sé, de la burocracia interminable de la empresa. El clásico momento de la máquina de café, sí.
Exacto. Y hay una irritación genuina en sus voces, claro que sí. Pero al mismo tiempo, si te fijas, parece haber una extraña vitalidad compartida en esa misma queja. O sea, se forma un vínculo social fuertísimo alrededor de ese malestar. Es un vínculo inquebrantable, además. Inquebrantable. Y yo pensaba, si por arte de magia el tráfico fluyera perfectamente un día y la burocracia desapareciera de golpe, ese grupo de la máquina de café se quedaría en silencio absoluto. No sabrían de qué hablar. Exacto. Se crearía un vacío casi angustioso, ¿no? Ese apego a la fricción, al atasco, a la queja, es a lo que apunta el concepto de goce. A ver, la analogía captura súper bien la superficie del fenómeno. Sí, pero el mecanismo psicoanalítico es aún más profundo. O sea, no solo que se queden sin tema de conversación para el café. Ah, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Es que, sin ese malestar, la estructura misma que les da un sentido, que les hace sentir que pertenecen a algo, se desmorona. El goce es literalmente el pegamento social que se nutre de nuestra insatisfacción. Madre mía. Y ahora viene lo interesante. La política general, la que vemos en los parlamentos, en las campañas electorales, es muy consciente de este fuego subterráneo que tenemos. Saben que nos gusta quejarnos, vaya. Lo saben perfectamente. Y según Bernal, el objetivo histórico de la política corriente, de la de siempre, ha sido intentar regular estas formas de goce en el ámbito colectivo. O sea, su trabajo consiste en ponerle normas a esa fricción. Claro, para que no nos matemos unos a otros, supongo. Exactamente. Canalizar el malestar inherente para que la sociedad no se desintegre por combustión espontánea. Claro, entonces el líder político asume el rol de gestor de esa frustración colectiva, ¿no? O sea, te dice, vale, estás enfadado por el tráfico, pues te ofrezco construir un carril adicional o pongo una nueva normativa. Te da una solución institucional. Eso es, para que el enfado del ciudadano tenga como una válvula de escape. Pero claro, el problema logístico de esto surge cuando nos damos cuenta de que hay un límite infranqueable sobre cuánto malestar regulado puedes empaquetar en una campaña política. Claro, es que no vende. No vende nada. Ningún eslogan electoral puede decirte de forma honesta: voten por nosotros, garantizamos un nivel de sufrimiento perfectamente administrado. Sería un suicidio político, la verdad. Totalmente. Nadie en su sano juicio apoyaría un programa basado en la pura regulación de la angustia. Yo misma no lo votaría. Nadie lo haría. Y esa es la encrucijada exacta donde el discurso político tiene que mutar para sobrevivir. Como no se puede vender la regulación del malestar porque es deprimente, el sistema se tiene que inventar un antídoto masivo, una distracción absoluta. Y aquí es donde entra el giro del que habla Bernal. Exacto. Bernal identifica este pivote magistralmente. Él lo llama el reverso de la voluntad de goce. Ante la imposibilidad de sostener el sistema sobre nuestro sufrimiento, emerge con una fuerza arrolladora lo que él llama la demanda de felicidad. Demanda de felicidad, lo cual, claro, transforma por completo la naturaleza de ese contrato social del que hablábamos al principio del puente. Lo cambio de arriba a abajo. El texto señala que esta promesa se ha vuelto tan innegociable en el mundo de hoy que literalmente el ejercicio de la política se ha convertido en una manera de gerenciar la felicidad. O sea, son gerentes de la felicidad. Sí, es un término muy potente. Y hay una comparación en el material de origen que a mí me dejó, reflexionando un buen rato. Bernal traza un paralelismo directo entre dos figuras de autoridad que parecen completamente distintas. A ver, cuéntanos. Pues afirma que los ciudadanos le exigen a sus gobernantes exactamente lo mismo que los pacientes le exigen a su psicoanalista cuando se tumban en el diván. Es que es un paralelismo brillante, porque revela la naturaleza tan infantilizada que tenemos en nuestra relación con el poder, ¿no? Sí, como si buscáramos a un padre o una madre. Exactamente. Cuando alguien acude a un analista, la demanda inicial suele ser siempre la misma. Quítame el dolor, que se elimine la angustia, que me devuelvas a un estado de plenitud total. Y Bernal recurre al seminario de La ética del psicoanálisis de Jacques Lacan para profundizar en esto. ¿Y qué dice Lacan ahí? Pues Lacan observa que, al final del análisis, la demanda suprema del sujeto se resume en una sola palabra, e incluso utiliza el término en inglés para enfatizarlo: happiness. Happiness. ¿Por qué en inglés, eh? Qué curioso. Usa el término anglosajón para remarcar esa concepción súper comercial, casi higienizada, de la felicidad. Una felicidad de anuncio, ¿sabes? Que se percibe como un estado permanente, sonriente y totalmente desprovisto de cualquier sombra o conflicto.
Una felicidad de plástico casi. Y Lacan lanza una frase que para mí vertebra todo el argumento de Bernal. Cito literalmente: la felicidad devino un factor de la política. No podría haber satisfacción para nadie fuera de la satisfacción de todos. Es una sentencia pesadísima. Muy pesada. Pero a ver, aquí te tengo que hacer de abogada del diablo, ¿vale? Basándome en lo que vemos y leemos todos los días. Venga, dispara. El texto menciona que esta promesa de felicidad total se materializa en los programas electorales con cosas muy concretas. O sea, la promesa de bienestar general, mejores salarios, infraestructuras de salud robustas, educación de calidad, seguridad en las calles. Lo típico de cualquier campaña. Sí. Claro. Entonces, al analizar eso, la lógica me dice que querer hospitales modernos y escuelas bien financiadas es pura y simplemente supervivencia y sentido común. No parece una oscura trampa psicológica, parece que estamos pidiendo que se cubran necesidades básicas. Claro, visto así parece muy evidente. Entonces, mi pregunta es, ¿dónde reside exactamente el engaño analítico al querer que la administración de mi país funcione correctamente? A ver, es una pregunta buenísima. El engaño no reside en el ladrillo del hospital, ni en la transferencia bancaria de tu salario. Esos son recursos tangibles que efectivamente hay que administrar y es necesario pedir. Vale, hasta ahí estamos de acuerdo. La manipulación psicológica empieza en el instante en el que el discurso político coge esos elementos logísticos y los empaqueta bajo el imperativo absoluto de la política de la felicidad. O sea, cuando te lo venden como la cura a todos tus males. Exactamente. La trampa consiste en sugerir, a veces sutilmente y a veces a gritos en los mítines, que la construcción de ese hospital no solo va a curar enfermedades físicas, sino que va a ser el bálsamo que erradicará tu malestar existencial. ¡Ostras! Se establece la ilusión colectiva de que el sufrimiento humano es únicamente un problema de mala gestión administrativa, y no una condición inherente al hecho de estar vivos, de ser humanos. Vale, ya lo entiendo. O sea, el discurso no te ofrece simplemente una mejora en tu calidad de vida material. Digamos que secuestra la gestión técnica para venderte una especie de redención emocional. Tal cual. Convierte un debate aburridísimo sobre presupuestos generales del Estado en una cruzada épica por la salvación de tu alma. Madre mía, es que es muy fuerte. Convierte la política en religión. Sí, y la clave del éxito de este discurso moderno es su capacidad brutal para monopolizar esa promesa. La promesa de que esa satisfacción de todos que mencionaba Lacan es fácticamente posible, siempre y cuando elijas al gerente adecuado, claro. Claro, vótenme a mí y seremos todos felices. Exacto. El político asume una postura mesiánica, porque, por otro lado, la multitud exige implacablemente dejar de sufrir. Y aquí radica el mecanismo de la trampa. ¿Cuál es el mecanismo? Al aceptar ese rol de proveedores de felicidad, los líderes políticos se aseguran de que la ciudadanía se mantenga en un estado de dependencia perpetua. Siempre estamos esperando que la próxima ley o la próxima subvención llene un vacío que, por definición psicoanalítica, es imposible de llenar. Es que esa exigencia feroz de la que hablas establece una dinámica súper agotadora. Porque si se asume que la infelicidad es siempre un fallo del sistema político, la consecuencia natural es que tu frustración personal se convierta automáticamente en indignación política. Todo se politiza, sí. Todo, pero, a ver, si aceptamos la premisa de que la política actual es la gerencia de la felicidad total, nos topamos de frente con un problema logístico gigante. ¿A qué te refieres? Pues a que, ¿por qué la maquinaria política basa toda su viabilidad en prometer cosas que son objetivamente y materialmente imposibles de cumplir para todos a la vez? Ah, claro. Es que la respuesta a eso es la genialidad perversa de todo esto. En la lógica de este sistema, la imposibilidad de cumplir la promesa no es un fallo de diseño. No lo es. No, es el motor mismo que mantiene la maquinaria funcionando. Bernal es súper incisivo aquí. Él sostiene que el político promete, y cito, exactamente todo lo imposible de realizar. Y lo hacen porque saben muy bien instintivamente hacia dónde apuntan los anhelos de la masa. Vale, y para desentrañar ese por qué, supongo que hay que entender cómo se transforma nuestra psique cuando pasamos de ser individuos a diluirnos en la multitud, ¿no? Efectivamente. Porque Bernal hace una revelación en el texto que es, para mí, el punto clave para entender esa transformación. Él afirma que los anhelos de la masa apuntan exactamente al lugar opuesto a donde va el deseo del sujeto. Esa es la frase clave, sí. Es una dicotomía brutal. El clamor colectivo por un lado y el deseo individual verdadero por otro. Pero a mí me surge una duda.
¿Cómo puede una persona desear una cosa en su fuero interno y luego exigir exactamente lo contrario cuando se va a una manifestación? Bueno, para entender esa mutación tan rara, tenemos que sumergirnos un poco en la diferencia crucial que hace el psicoanálisis entre tres cosas: necesidad, demanda y deseo. Vale, a ver, explícame eso despacio. A ver, la necesidad tiene un objeto específico y biológico. O sea, tienes hambre, necesitas comida. Punto. Fácil. La demanda, en cambio, siempre va dirigida a un otro, con mayúsculas, a una figura de autoridad. Es como una petición de amor o de cuidado que disfrazamos de necesidad. Dame esto para demostrarme que me cuidas. Vale, entiendo. ¿Y el deseo? El deseo verdadero del sujeto humano es otro rollo completamente distinto. El deseo es inconsciente, es singular de cada uno y está ligado a una falta fundamental en nuestro ser. El deseo verdadero da muchísimo vértigo. Porque no tiene un objeto claro que te lo vaya a saciar, ¿no? Exacto, porque asumirlo implica aceptar que nunca jamás estaremos completos y que somos responsables de nuestra propia angustia vital. Ostras, entonces claro, enfrentarse al propio deseo individual es aterrorizante. Requiere una responsabilidad emocional inmensa que la mayoría no queremos asumir. Nadie quiere, y por eso es tan sumamente tentador refugiarse en la masa. Cuando tú te integras en la multitud, encuentras un alivio inmenso porque renuncias a la carga de tu deseo singular. Te disuelves. Te disuelves, sí. La masa homogeneiza a todo el mundo. Sustituye la complejidad que da miedo del deseo individual por una demanda estandarizada y súper fácil de articular. Danos la felicidad absoluta a todos. Claro, la multitud le pide al político que ocupe el lugar de un padre omnipotente, que tiene la tirita para el dolor de existir. Exacto. Y el político, ni corto ni perezoso, responde prometiendo satisfacer todas las necesidades para mantener viva la ficción. Es alucinante. Y es justo en esta intersección donde Bernal introduce el concepto del discurso capitalista. Y aquí la conexión me parece deslumbrante. Es que encaja a la perfección. Sí, porque el texto argumenta que la política, que ya está empapadísima de lógica capitalista, funciona bajo un engaño súper sofisticado. Promete satisfacer el deseo profundo del sujeto, pero en realidad solo ejecuta acciones diseñadas para satisfacer momentáneamente una demanda o una necesidad superficial. Esa es la trampa del capitalismo aplicada a las urnas. Sí. Fíjate, para visualizar cómo opera esto en nuestra cabeza, pensé en una situación que creo que nos pasa a todos en la era digital. A ver, cuenta. Imaginemos a alguien, yo misma, a las 2 de la mañana, en silencio en la cama, experimentando de repente una punzada de ansiedad difusa, una pequeña crisis existencial o una sensación de vacío sobre qué estoy haciendo con mi vida. El clásico insomnio existencial, vamos. Total. Ese vacío, claro, pertenece al terreno insondable del deseo que tú decías. Da vértigo. Pero, ¿cuál suele ser la respuesta a esa angustia hoy en día? Abrir el móvil, meterte en una tienda online y comprar compulsivamente, no sé, una lámpara de diseño o el último gadget de moda. Totalmente. El algoritmo, que actúa como un buen gerente, te ofrece una solución de catálogo y por un instante, al confirmar la compra y ver que te llega mañana, experimentas un alivio químico. La ilusión efímera de que ese paquetito ha taponado tu crisis existencial. Te da un subidón de dopamina. Exacto. Se ha cubierto una demanda superficial, que es comprar la lámpara, bajo la promesa implícita de que curaría el vacío del deseo. No. La analogía de la compra nocturna es perfecta para captar la mecánica del consumo. Pero ahora coge esa misma estructura y trasládala al comportamiento electoral, y verás la verdadera magnitud del problema. A ver, En el ámbito del consumo, la lámpara pierde su gracia a los pocos días, y el vacío vuelve a aparecer, ¿verdad? sí, la pones en el salón y a los 2 días ya te da igual. Pues en el ámbito político, el candidato se presenta como el equivalente exacto a esa tienda online, pero lo que te ofrece son productos legislativos. Cuando la sociedad siente la angustia inherente a la condición humana, la incertidumbre, el miedo al futuro. El político aparece con su carrito de la compra. Exacto. Emerge ofreciendo un catálogo de, exenciones fiscales, un cheque joven, una reforma penal. La perversidad del sistema radica en que se venden esas medidas administrativas que responden a demandas muy concretas. Con el envoltorio de la promesa absoluta. Eso es, con el envoltorio de la erradicación del sufrimiento. Te dicen, con esta ley
por fin vivirás tranquilo. O sea, se vende el subsidio o la reforma con la misma promesa mesiánica con la que yo intento curar mi crisis existencial comprando una lámpara a las 2 de la mañana. Exactamente la misma mecánica. Y es evidente, claro, que la medida administrativa se va a quedar infinitamente corta ante la inmensidad del malestar humano. Es imposible que una ley te quite la angustia vital. Es imposible. Y ese cortocircuito, ese fracaso garantizado, es paradójicamente el mayor triunfo de la maquinaria. ¿Por qué? Porque si nos detenemos a pensar en la logística del sistema, se vuelve evidente que funciona de forma ininterrumpida, única y exclusivamente porque fracasa en su promesa central. ¡Ostras! Claro, si triunfara se acabaría el juego. Exacto. Si la política fuera capaz de entregar esa felicidad absoluta y empaquetada, si lograra erradicar el goce y el conflicto, la demanda se extinguiría de golpe. El ciudadano ya no necesitaría líderes salvadores. Y los políticos se quedarían sin trabajo. El juego político se paralizaría por completo. Así que al apuntar de forma deliberada a anhelos colectivos utópicos que son imposibles de satisfacer, la clase dirigente se garantiza que la insatisfacción retorne siempre. O sea, la falla del sistema asegura la lealtad futura del votante. Exacto. Vuelves a la tienda online porque la primera lámpara no te curó la depresión. Es la creación de un ciclo de dependencia perfecto. Te prometen la utopía, te entregan una medida burocrática inevitablemente imperfecta y cuando la angustia humana vuelve a aflorar, ¿qué pasa? Pues que te enfadas con el que manda. Claro, el ciudadano no cuestiona la premisa de la felicidad, cuestiona al gerente de turno. Dice, este lo ha hecho mal, vamos a poner a otro. Y así surge una nueva demanda exigiendo que el siguiente candidato traiga, esta vez sí, la salvación definitiva. Que alimenta de nuestra propia insatisfacción crónica. No para nunca. Y con este ciclo en marcha, entiendo que la felicidad queda consolidada como el máximo factor de coerción política, que es justo lo que argumenta Bernal desde el título de su ensayo. Absolutamente. La promesa se convierte en una moneda de curso legal que circula por encima de si eres de izquierdas, de derechas o del centro. Da exactamente igual. Da igual. Ya no se trata de debatir modelos económicos en profundidad. El debate estructural subyacente, en el fondo, se reduce siempre a quién posee las mejores credenciales para gestionar un bienestar emocional que es inalcanzable. Manteniendo al ciudadano, claro, totalmente alienado de su propio deseo verdadero, que es intransferible. Esa es la clave. Mientras mires al político esperando que te salve, no tienes que mirar dentro de ti mismo. Qué fuerte. La verdad es que el viaje analítico que nos proporcionan estas páginas desmantela por completo esa visión inocente que solemos tener de la administración pública. Te quita la venda de los ojos de golpe. Sí, porque hemos partido de esa falsa seguridad que transmite la ingeniería y la precisión del principio del puente para adentrarnos en la espesura del goce lacaniano. Y creo que es vital reconocer que el ser humano encuentra una vitalidad paradójica en su propio malestar. Somos adictos a nuestra propia fricción. Totalmente. Y hemos examinado cómo, ante la imposibilidad de construir un discurso basado en regular ese sufrimiento, pues el aparato político mutó hasta convertirse en una agencia gigante de gestión de la felicidad. Apoyándose en lo que decía Lacan, claro. Sí, descubriendo ese asombroso paralelismo entre el paciente que exige el fin de la angustia en el diván del psicólogo y el ciudadano que exige la utopía en la urna. Y finalmente, al desgranar la mecánica del discurso capitalista aplicado a la política, queda al descubierto el gran truco de magia. La sustitución, ¿no? Exacto, la sustitución del deseo individual, que es profundo y aterrador, por una demanda colectiva, estandarizada e imposible de saciar. Y eso es lo que garantiza que el ciclo de promesas y decepciones nunca se detenga. Es que este nivel de análisis, francamente, te cambia drásticamente la forma en que vas a percibir a partir de hoy cualquier debate electoral. Yo ya no voy a poder ver un mitin igual, te lo aseguro. Te obliga a prestar atención no a las palabras superficiales o a las medidas concretas que te venden, sino a los delicadísimos resortes psicológicos que la oratoria está intentando presionar para generarte esa dependencia emocional. Despoja la política de su disfraz puramente logístico. Exacto. Y la expone como el mayor dispositivo de sugestión de masas de la historia moderna. Cuando comprendes que ese anhelo masivo es en realidad nuestro refugio contra la responsabilidad de nuestro deseo individual, las promesas imposibles dejan de parecer errores de cálculo de los políticos. Se revelan como herramientas de control extraordinariamente precisas. No son tontos, saben lo que hacen. Es como ver los hilos de la maquinaria operando a plena luz del día. Es Matrix.
Es ver el código de Matrix, tal cual. Bueno, y a partir de todo este andamiaje conceptual que hemos explorado hoy, a mí me surge una hipótesis, una idea provocadora que creo que merece quedar flotando en el aire para los que nos escuchan. A ver qué nos dejas hoy. Si asumimos que todo el ecosistema político contemporáneo se mantiene en pie sobre la ilusión de garantizarnos una felicidad empaquetada para las masas, diseñada meticulosamente para distraernos de la abrumadora tarea de enfrentar nuestros propios vacíos existenciales, Sí, si asumimos eso, que es lo que dice Bernal. ¿qué pasaría si, en un acto de lucidez colectiva sin precedentes, la ciudadanía entera dejara de exigirle la redención emocional a los políticos? Sería una revolución silenciosa. ¿Qué ocurriría si la población dejara de buscar figuras paternales o salvadores y comenzara a demandar única y exclusivamente la aburrida, áspera y rigurosa administración de los recursos del Estado? Ostras. ¿Podría el discurso político, tal y como está configurado hoy en día, sobrevivir si se le despoja de su arma psicológica más potente? ¿O colapsaría bajo el peso de su propia intrascendencia emocional? Yo estoy convencido de que colapsaría, fíjate. Se quedarían sin guión. ¿Dejaríamos de buscar chamanes para volver a exigir ingenieros que simplemente construyan puentes sólidos? Puentes que sirvan para cruzar un río, sin la falsa promesa de que llegar a la otra orilla nos curará la angustia de vivir. Qué buena imagen para cerrar. Un puente, solo un puente. Así que la próxima vez que un discurso apasione a multitudes prometiendo erradicar todos los males y traer la felicidad definitiva, convendrá preguntarse qué vacío interno están intentando capitalizar. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima inmersión profunda. Ha sido un placer. Hasta la próxima.